Godzilla no es solo un monstruo gigante. Sí, puede ser que varias de sus películas consistan casi enteramente en ver a este lagarto luchando contra otros monstruos mientras todo lo demás queda de fondo. Pero aquel que se atreva a negar la importancia, el impacto y su estatus como uno de los mayores exponentes de la cultura japonesa moderna no es más que un total cínico. Especialmente si es de aquellos que mantienen un prejuicio absurdo solo porque es un monstruo botarga al que asimilan automáticamente con Power Rangers. Es cierto que las películas de Lagarto tienden a centrarse más en la acción y sus efectos especiales sin pretender mayor complejidad, pero asumir que Godzilla en concepto no tiene potencial es simplemente absurdo. A Godzilla como concepto se le puede sacar mucho provecho. Es decir, si en obras como Evangelion se hizo uso de los kaiju de forma más reflexiva y profunda, ¿por qué el kaiju primigenio no podría? Es más, esta gigantesca franquicia nació con ese propósito. Godzilla del 58 fue hecha para retratar el miedo incesante que se vivía en Japón durante el periodo de la posguerra. Y es precisamente eso de lo que vamos a hablar hoy. Así es, gente, hoy toca hablar de Shin Godzilla del 2016, dirigida ni más ni menos que por el mismísimo Hideaki Anno, padre de Evangelion y de tu depresión, a pesar de que probablemente no hayas entendido la serie porque te complicaste más de lo que debías para comprenderla. Pero bueno, gente, prepárense porque hoy se viene una crítica un tanto diferente. En cuanto a premisas, Shin Godzilla no se diferencia demasiado de otras películas de la franquicia, es decir, es lo típico. Un monstruo gigante se levanta desde las profundidades del océano y empieza a desatar el caos alrededor de todo Tokio, pero este filme tiene dos puntos claves que lo diferencian del resto de historias de la franquicia. Número 1. Tiene la peculiaridad de mostrar una versión más distintiva de la bestia. En este caso, Godzilla evoluciona conforme la película avanza, comenzando como esta cosa desagradable y horripilante hasta volverse una bestia de aspecto temorizante con aires viscerales. Número 2. La película busca representar de forma simbólica un periodo tenso en la historia de Japón, tal como Godzilla del 54 lo hizo, solo que este filme hace alusión a los desastres naturales que azotaron al país del sol naciente en 2011, junto con el accidente nuclear de Fukushima que le siguió ese mismo año. Aquí Godzilla es una metáfora viviente de aquellos desastres combinados, al mismo tiempo que la película siempre mantiene un tono realista que es aprovechado para mostrar el impacto social, político y económico que la llegada del monstruo gigante causa en Japón, junto con una crítica que claramente va dirigida al gobierno que dirigía al país en 2011. Sumando todos estos elementos, pueden irse dando una idea del tipo de película que es Shin Godzilla. En resumidas cuentas, el filme usa al lagarto radiactivo como un medio para retratar de forma metafórica el sufrimiento por el que pasó Japón a inicios de la década pasada, aprovechando su escenario realista para así criticar la incompetencia del gobierno japonés ante esta tragedia junto con varias actitudes negligentes del ser humano, al mismo tiempo que da un fuerte mensaje social. Pero bueno, creo que eso ya es suficiente para ponernos en contexto y así poder dirigir esta crítica de forma más fluida. Así que, sin más tardanza, empezaremos a analizar la película en base a sus apartados más resaltables. Como ya dije previamente, Hideaki Anno es el director de esta versión de Godzilla, y esto es algo que queda claro en cada momento, ya que este señor trae todas las virtudes que suelen tener sus obras y las plasma perfectamente en la cinta. Por ejemplo, gran parte de su estilo se basa en aprovechar de forma ingeniosa todos los elementos que tiene a su disposición para así hacer maravillas con su ambientación, la cual gracias a esto termina gozando de total verosimilitud por lo creíbles y lógicos que son dichos elementos, sumado a la construcción tan cuidada de las escenas más cruciales de la historia. Esto mismo te permite conectar con los personajes y las situaciones que estos viven por el cómo te hacen sentir el peso narrativo de cada una y por el modo en que representan sus emociones. Un ejemplo de la verosimilitud es todo el escenario político que la historia maneja. Casi todo el tiempo estamos sumergidos en la vida de un grupo de políticos que se deben de hacer cargo de la amenaza de Godzilla en la medida de lo que sus limitaciones les permiten. Y si bien es cierto que el ritmo apresurado que la película toma desde un inicio, sumado a las muchas escenas donde vemos a los personajes discutir sobre temas políticos, pueden llegar a ser molestos para ciertas personas, es precisamente en estos momentos donde se nota lo buena que es la ambientación.
Aquel ritmo tan apresurado funciona bien en este caso por el modo en que representan la vida de un político. Estamos hablando de una amenaza desconocida que es un potencial peligro a escala mundial. Obviamente los personajes se encontrarán en un ir y venir de información nueva que deben de usar para organizar una estrategia que los ayude a destruir al monstruo. Y para colmo, esta no tiene que romper los acuerdos que tienen con Estados Unidos. Dentro de todo, es creíble que la película vaya rápido desde un principio, ya que representa el caos interno que se forma en la vida de los dirigentes de un país cuando se encuentran ante esta clase de peligros. A pesar de tener miedo y mil inseguridades, deben de suprimir sus emociones y cargar todo sobre sus espaldas para así cumplir con su responsabilidad. Hasta podemos ver cómo en ciertas ocasiones este pareciera estarlos consumiendo. Por más que vaya rápido, podemos conocer bien a los personajes más importantes y entenderlos. Tampoco es que aquellas escenas de discusión sean vacías o estén fuera de lugar. Estas aportan mucho a la película porque apreciamos cómo se sienten los personajes al respecto y el modo en que reaccionan ante cada problema, lo que hasta termina generando tensión en el ambiente. Y también hay que tomar en consideración que en esos diálogos se revela información muy importante que sirve para poner en contexto al espectador acerca de la situación política de Japón. La película hasta se toma el trabajo de representar ambos lados de la moneda, es decir, tanto políticos responsables como políticos irresponsables. Y cada uno se siente consistente con el ambiente por lo natural que son sus actitudes. Pero bueno, voy a hablar de esto más adelante. Un ejemplo de lo bien construidas que están las escenas más importantes es la primera vez que Godzilla desata su aliento nuclear sobre todo Tokio. Esta escena es magnífica por varios motivos. Primero, el pánico que vemos en los habitantes de Tokio cuando deben de evacuar el sector en el que se encuentran, siendo este el preludio de la tragedia. Segundo, el lamento que expresa el canto de la pieza de ópera que suena de fondo, lo que le agrega un aire bastante depresivo y trágico gracias a lo expresiva y desoladora que suena la canción. Tercero, los primeros planos tan bien hechos de la destrucción en la que el monstruo sumerge a Tokio cuando despliega todo su poder, dejando gran parte de esta sumergida en un mar de llamas con suma facilidad. Cuarto, el momento en el que vemos al protagonista, Rando Yaguchi, caminar a través de la ciudad devastada con cero expresividad en su rostro, mientras las distintas quejas y preocupaciones de la población suenan de fondo. Todo para que al final rompa la tensión con un grito mudo. Todo esto te permite apreciar de maravilla la impotencia y miedo de todo Japón ante la amenaza de Godzilla. La película aprovecha todos sus elementos para crear escenarios inverosímiles y construir escenas climáticas que vuelven a su ambientación una genialidad. También debo mencionar brevemente aquellas escenas donde podemos ver a los residentes de Tokio teniendo que adaptarse al estado de esta, cómo se encuentran despavoridos e inseguros acerca del futuro. Transmiten tanto pesimismo con tan solo mirarlo, que terminan siendo un pequeño plus para todo este ambiente realista. Y para ir cerrando este punto, quisiera hablar de otra razón por la que Hideaki Anno plasma muy bien su estilo en el filme, el cual sería su buen manejo de villanos unidimensionales. Si vemos otras obras de este señor, tales como Evangelion o Gunbusters, podremos notar que usa a villanos con una personalidad de forma bastante ingeniosa, lo cual también ocurre aquí. Esta encarnación de Godzilla podrá no diferenciarse mucho del resto en cuanto a ciertos aspectos, pero su naturaleza inquietante termina volviéndola característica. Una de las razones por las que Shin Godzilla intimida genuinamente es por el modo en que deja conflictuados a nuestros protagonistas y por ser una amenaza tan temible. A pesar de que la humanidad logre elaborar planes para detenerlo, siempre hay una constante sensación de impotencia ante su actitud tan feroz y el gran poder que muestra, generando así un efectivo magnetismo con los personajes principales de la cinta. Es más, el hecho de que esta versión de Godzilla vaya cambiando mientras más avanza la película lo termina volviendo impredecible de una forma bastante atemorizante. Miren, en este punto empezaré hablando de forma directa. La película no profundiza demasiado en sus personajes de forma individual, pero sabe cómo trabajar con estos y hacerlos funcionar a su manera. Si habrán prestado atención en el punto anterior, ya sabrán por qué, pero acá planeo ampliar mi argumento. El reparto protagónico funciona porque se siente completamente realista. Después de todo, los retratan como lo que son. Políticos que se encuentran ante una crisis que podría derrumbar su país de un día para otro,
Viven en un conflicto constante a causa de la amenaza de Godzilla y la película expone sus emociones al mostrar que, a pesar de denotar miedo e inseguridad, deben de suprimir sus miedos y trabajar, cargando con todo el estrés que les causa la situación. No quiero ser demasiado redundante, así que a continuación hablaré de ciertos personajes en los cuales son visibles los puntos a favor que tiene el reparto en general, solo que ahondando en ellos de forma más detallada. Dichos personajes son el protagonista Rando Yagumi, su coprotagonista Kayoko y Hideki. Primero, Kayoko es una mujer con ascendencia japonesa pero que fue criada en Estados Unidos, siendo la enviada especial de la Secretaría General de dicho país. En un principio confía plenamente en las decisiones que toma este, incluso mostrando una actitud algo arrogante, dando la impresión de ser alguien bastante manipuladora. Pero mientras más escala la amenaza de Godzilla, más insegura se muestra. Es el momento en el que Estados Unidos toma la decisión de tirar una bomba nuclear en contra de Godzilla cuando entra en desacuerdo con la actitud de su país. Para evitar todas las pérdidas que el arma podría causar, se muestra decidida a encontrar una mejor solución al problema, por lo que decide apoyar a Japón en su propio plan por detener al monstruo, aun sabiendo que esto podría costarle su sueño de ser presidenta en un futuro. Todo sea para que el país de su abuela no vuelva a sufrir el dolor por el que pasó durante la Segunda Guerra. Hideki Akasaka es un ayudante del primer ministro que tiene cierta amistad con Rando. No se lo explora tanto como los otros dos, pero consiguen crear un buen paralelismo con el protagonista. Hideki se ve comprometido ante la situación tan crítica por la que el país pasa, por lo que se resigna a aceptar el método que Estados Unidos tenía listo para derrotar a Godzilla, aún sabiendo los daños que esto podría causar, pero todo sea para derrotar a la bestia y evitar que siga dañando a su país. De ese modo nos enseñan cómo hasta aquellos que quieren lo mejor para su país son condescendientes de una manera dolorosa ante esta clase de problemas, tal como podría pasar en la vida real. Y tal vez se estén preguntando, ¿cómo es que construyen un paralelismo con Rando? Bueno, Rando desde un comienzo deja en claro que su sueño es ser primer ministro, ya que tiene una genuina preocupación por el futuro de su país. Todas las tragedias que vive lo van formando como el líder que aspira a ser en un futuro. Vemos que ante cada adversidad debe de retener el pánico y la incertidumbre para seguir adelante, aunque obviamente tiene sus momentos donde la desesperación lo consume y pareciera estar cerca de rendirse, tal como ocurre luego de que Godzilla destruya la ciudad con su aliento atómico. Pero como ya dije, su deseo por traerle a Japón un mejor futuro le permite seguir adelante para así encontrar una solución ante la amenaza del monstruo gigante, inclusive rechazando la propuesta estadounidense, justo lo contrario a lo que hizo Hideki. Teniendo en cuenta la seguridad de la población, siendo tan ingenioso como le es posible y teniendo confianza en el equipo al que lidera. Y esto mismo me permite hablar de otro aspecto positivo del reparto. Ya lo dije, la película no ahonda demasiado en sus personajes de forma individual, pero logra construir buenas interacciones colectivas entre estos. Por ejemplo, el equipo de Rando mantiene una buena dinámica grupal durante toda la película. Todos se muestran aterrados ante el avance de Godzilla y trabajan bajo una constante presión que evidentemente los perjudica, pero logran salir adelante al tener como motivación principal su deseo por proteger a su país y a la población. Cada uno hace su respectivo aporte y se ayudan mutuamente para así no caer en desesperación. Esto da como resultado interacciones bastante naturales entre todos ellos, que aportan al escenario realista que la película busca construir y que sirven para fortalecer el mensaje de la obra. Finalmente, logran llegar a resultados muy eficaces al aprovechar de manera creativa todos los recursos que tenían a su disposición para así detener al monstruo. Fue arriesgado, sí, pero todos sus esfuerzos valieron la pena al haber logrado hallar una solución efectiva sin que Japón se viese tan perjudicado. Y sí, como podrán haberlo imaginado, puedo llevar esto al siguiente punto. Yo supongo que ya tendrán una idea de cuál es el mensaje principal de la obra. A final de cuentas lo he estado mencionando a lo largo de todo el video. Pero en este apartado ahondaré de forma más directa en este. Aquí me encargaré de dividir el mensaje a partir de los dos gobiernos que se muestran en la película. Otra parte del mensaje se ve reflejada en la presencia del gobierno estadounidense, quienes para proteger a su propio país toman la decisión de lanzar una bomba nuclear sobre Godzilla, sin importarles todas las vidas inocentes que podrían perderse y las consecuencias que podrían dejar en Japón.
Tampoco se sabe con certeza si eso lograría matar a la bestia. El país del sol naciente volvería a pasar por la misma tragedia que sufrieron durante la Segunda Guerra Mundial, solo que esta vez con una explosión mucho mayor en todos los aspectos. Aquí es en donde recae el mensaje de unión con el que se trabaja, mostrando que frente a estos eventos hay que pensar en el bien común, tomar en cuenta las vidas ajenas y encontrar una solución donde todos salgan beneficiados o al menos les garantice la menor cantidad de daños posible. Como humanos debemos aprender en conjunto de nuestros errores y mejorar ayudándonos mutuamente. Esto queda claro en la escena final de la película, donde Rando decide compartir los datos de Godzilla al resto del mundo para que la gente sea capaz de aprender de esta tragedia unida. Shin Godzilla realiza una clara crítica al gobierno que dirigía el país del sol naciente durante el caótico periodo que el 2011 significó para su sociedad. Con tantas catástrofes acumulándose una tras otra, la incompetencia del gobierno quedó en evidencia, mostrando que eran incapaces de actuar ante una situación tan delicada. Tal cual como el gobierno que dirige Japón durante la primera mitad de la película es incapaz de efectuar un plan que sea eficaz en contra de Godzilla. Se les ve ineficientes, torpes y disfuncionales ante la amenaza. Los vemos no ser capaces de soportar la presión que tienen encima, viéndose hasta cobardes a la hora de actuar. Y aun cuando el primer ministro pareciera tener buenas intenciones, se nota que no tiene madera de líder, ya que no es capaz de pensar en buenas ideas o de llegar a sus propias conclusiones, porque a final de cuentas, las buenas ideas no sirven de nada si es que no sos capaz de trabajar correctamente con ellas. Al mismo tiempo, la crítica se ve complementada con el hecho de que Godzilla sea producto de la incompetencia humana. Es decir, el accidente nuclear de Fukushima también fue causado por la incompetencia del gobierno japonés. A final de cuentas, se supone que dicho accidente era tanto previsible como prevenible. Shin Godzilla es un reclamo, un modo para dejar en claro los muchos problemas que pueden haber cuando un país no es dirigido por personas competentes que sean capaces de llegar a conclusiones donde la población salga lo menos perjudicada posible. Se necesitan de líderes aptos para llevar a cabo su papel como dirigentes, especialmente para que este tipo de catástrofes sean evitadas. Ya saben, aquellas que el ser humano crea por su propia cuenta. Este apartado se complementa con los otros dos que he mencionado debido a que tanto los personajes como el escenario sirven para plasmar la enseñanza de la obra. Podrá no ser un discurso político donde se ahonde detalladamente en todos los bandos, pero sigue siendo completo al enseñarnos un contexto creíble y dar las razones suficientes como para entender el porqué de las acciones de cada uno. Supongo que ya se habrán dado cuenta de que, bajo mi juicio, el apartado visual de la película se me hace genial. Pero todavía hay unas cuantas cosas que debo decir sobre ese tema. El diseño de Godzilla es un gran punto a favor de la película. Desde su piel aspecto grueso y áspero, las partes donde se puede ver su carne al rojo vivo, la hilera de dientes chuecos pero filosos y su cola extrañamente larga, todos y cada uno de los elementos de su apariencia le dan un aire más tétrico y hasta visceral que lo hace ver tan atemorizante, como si fuese sacado directamente de una película de terror. Lo mismo con sus primeras formas, solo que aquí es más desagradable por sus exaltadas branquias, sus extremidades a medio formar, las protuberancias de su espalda y sus ojos saltones e inexpresivos. Y a todo eso le agregamos el lenguaje corporal de cada una de sus formas. Empieza arrastrándose por todo Tokio dando movimientos reptantes como todo un desquiciado, lo que le agrega ese aire de asquerosidad que pretende emanar, especialmente cuando evoluciona, retorciéndose como si hasta él le doliera estar transformándose. Las escenas donde Godzilla destruye Tokio están bastante bien orquestadas. Adoptan la característica estética Toku, pero la usan de un modo más consistente. Es decir, sí, hay explosiones por aquí, explosiones por allá, láseres coloridos, pero ninguna de estas termina sobrando, como muchas veces pareciera en varias producciones de este tipo. Cuando Godzilla libera su aliento atómico sobre toda la ciudad, este empieza siendo un mar de llamas que inunda todas las construcciones a su alrededor y las vuelve cenizas en cuestión de segundos. Y luego se convierte en un rayo tan destructivo que parte edificios en dos como si nada, dejándolos hecho polvo sin mucho esfuerzo. Para finalizar la secuencia con un ambiente totalmente desolador a causa de la devastación. ¿Qué resultado tenemos?
Simplemente un muy buen manejo de efectos visuales que caracterizan a esta versión por ser la más aterradora e imponente que hemos visto en algún live action de la lagartija. Es más, vean este plano y díganme que no es hermoso. El soundtrack es espectacular, es caótico en distintos sentidos, lo que obviamente le funciona de maravilla. Ya he mencionado muchas veces aquella escena donde Godzilla libera su aliento atómico, lo sé, pero es que es perfecta y el soundtrack es un elemento crucial. Es una pista que mediante su canto transmite desolación y desconcierto total, mientras que la instrumentalización se mueve a un ritmo turbulento con todos los instrumentos y el lamento de toda la ciudad se siente perfectamente mediante su dramática y desmotivadora melodía. Pero bueno, para demostrarles que también hay otras pistas que destacan, diré que la batalla final también está muy bien orquestada. En casi todo el tramo la melodía de fondo es bastante enérgica, donde todos los instrumentos suenan desenfrenadamente para así formar una atmósfera llena de desesperación. Shin Godzilla podrá presentar ciertas ideas ya vistas previamente en la franquicia Lagarto Reactivo, pero las termina usando a su propio modo al punto de volverlas bastante novedosas. Hideaki Anno toma a Godzilla y deja su personalidad marcada a lo largo de toda la cinta, trayéndonos una historia ingeniosa que aprovecha todos sus apartados para así emitir un sólido mensaje político y que al mismo tiempo construye un escenario bastante inmersivo y verosímil. No puedo considerarla una película perfecta debido a que no profundiza lo suficiente en todas las partes de su conflicto político ni tampoco trae un cast trascendental, pero aún así sigue siendo bastante funcional y completa en este aspecto. Es por eso que la dejo con un totalmente merecido 8 de 10. Una película muy buena que sin problema alguno puede ser considerada no solo una de las mejores películas de Godzilla, sino también una de las mejores producciones que el género del tokusatsu alguna vez haya entregado. Simplemente vean Shin Godzilla, no sean giles. No queda mucho más que decir. Simplemente espero que les haya gustado, chicos. Les agradezco por haberse quedado hasta esta parte del video. Y si es que les agradó, si este nuevo estilo de crítica que estoy probando les gustó, simplemente pueden dejar su like, suscribirse si esta es la primera vez que ven uno de mis videos y también compartir, que todo eso ayuda bastante. En los próximos días tengo planeado subir otros videos, así que simplemente estén atentos al canal. Que en definitiva voy a subir un video la semana que viene o, si se puede, en lo que queda de esta semana. Así que no hay mucho más que decir, simplemente estén atentos al canal y les agradezco infinitamente por ver. Yo fui Multiverse y me despido. Adiós.